Aclaro que esta historia pasa justo poco después de los sucesos de mi anterior relato de la mil muerte de Subaru. También digo que si este es el primer video del canal que ves, no es necesario que veas el video anterior para entenderlo. Más que nada te pido que entiendas que hago estos videos con el fin de que sean entendidos aun si son vistos de forma individual. Ahora sí, comencemos. Esta historia de R0 pasaría en la cuarta temporada. Actualmente vamos en la tercera, por lo que lo más probable es que esto se anime en 3 o 4 años desde ahora. Para este momento el protagonista, quien es Subaru, un fracasado que su único poder es regresar de la muerte, ha sido transformado en un niño y enviado a una isla de gladiadores donde se ve forzado a luchar por su vida y eventualmente tendrá que conseguir el respeto de los residentes. Ahora que me doy cuenta, narrado así se parece bastante a la trama de Planet Hall. En fin, a diferencia del último video donde él tenía de aliados a algunas personas poderosas, en esta ocasión se encuentra solo. Bueno, en realidad por cosas del destino llegó a aquel lugar con una niña reno, pero como casi se van a llegar, por ahora este infante está inconsciente, así que hasta que ella despierte él tendrá que dar la cara por ambos. Y digo de ambos porque resulta que esta isla prepara gladiadores para el reino, y no hace distinción del género o edad, así que a Subaru le dieron dos opciones al llegar. O participaba de los enfrentamientos en la isla, o él y su acompañante serían arrojados al lago, un lago el cual estaba rodeado de bestias demoníacas acuáticas, quienes eran alimentadas con los caídos del lugar. Como vemos, obviamente Subaru no tenía mucho de dónde elegir. También se nos dice que vio un niño como él que estaba en ese lugar, pero pronto veremos que es más un dolor en los huevos que otra cosa. De pronto Subaru y otros 3 adultos son convocados. Uno es un hombre tatuado, otro es un lagarto, y el último es un hombre con el pelo oxidado, pero no me jodan, ese parece un hippie. El gobernador del lugar les dice que tendrán su primera prueba contra una bestia. Al inicio, el hippie y el lagarto se quejan de que hay un niño con ellos en esta prueba, porque obviamente el niño no será de mucha ayuda en un combate a muerte. Pero luego se dan cuenta de que estos combates suelen iniciar con 5 personas, pero solo hay 4. El gobernador les dice que el quinto participante, que era la niña, estaba durmiendo, pero que aún así el combate debe iniciar según estipula la ley, y que no sigan tentando su suerte porque de hacerlo sería ir en contra de los designios del emperador del imperio. En lo que el gobernador hace sus últimos preparativos, este grupo de 4 prisioneros charlan y discuten sobre los planes para el enfrentamiento. Debo añadir que ninguno de estos 4 se conocían, pero si han llegado a esta prisión es porque han hecho cosas muy malas en el pasado. Como ven, Subaru no la tenía fácil, ya que la idea de tener que pelear en un combate a muerte junto a otros criminales no es una idea muy alentadora que digamos. Y eso porque si es que realmente estas personas han hecho cosas malas en el pasado, nada les costaría volver a hacerlo. O peor aún, hacer este tipo de actos contra un niño. Pero entre los preparativos nos enteramos que el lagarto solo se queja de la presencia e inutilidad de Subaru. El hippie afirma y jura que solía ser un caballero de renombre. Y el tatuado solo dice que no confiará su vida a ninguno de allí. Y con esta alentadora atmósfera, son enviados a la arena. El pequeño Subaru nos dice que la arena no es como él esperaba. Sí, tenía la forma de una arena de un coliseo romano, pero mientras que en un coliseo romano se dice que imperaba el bullicio de las masas, acá las masas eran muy tranquilas y educadas. No es de sorprender esto cuando se nos dice que en realidad los espectadores eran solo otros prisioneros. Prisioneros que no querían provocar la ira del gobernador, un hombre de la famosa tribu guerrera de los multibrazos. Este hombre se llama Gustav. Mientras el protagonista pensaba todo esto, una puerta de hierro empezó a levantarse, y de allí sonó un rugido. Se alcanzó a ver que este rugido venía de una bestia que para estándares nuestros sería una quimera, pero para el mundo de R0 es un animal completamente normal. Tiene una cabeza de león, el cuerpo de una cabra y una cola como la de serpiente. Si bien su altura parece estar cerca de la de una mujer adulta, se nos dice que este espécimen en particular era mucho más alto que el gobernador, quien para referencias mide 2,5 metros. El grupo de gladiadores miraba desesperanzados este panorama, pero aún así lograron divisar 2 espadas en las esquinas. Una era una espada gigante, una espada que era tan grande que Subaru pensaba que debió de haber sido hecha para Gustav, y la otra era una espada del tamaño normal. Rápidamente divisan un plan para cuando inicie el espectáculo. Mientras que Subaru y los demás atraen la atención de la bestia, el supuesto caballero iría por la espada, ya que, como él dice que era un caballero, seguramente él tiene una mejor oportunidad con eso. De pronto suena la campana, y todo se va a la mierda. Resulta que el hombre tatuado golpea al hippie y lo deja inconsciente. Su razón, él no confiará su vida a otro, y decide ir personalmente por la espada. El lagarto se esconde y se asusta por esta repentina traición, así que decide solo ocultarse en la pared. Parece que este ser tiene la peculiaridad de los camaleones de nuestro mundo, es decir, es capaz de camuflarse con el entorno.
Ahora solo quedaba Subaru para hacer de señuelo, pero resulta que ni siquiera fue necesario que haga algo, porque la bestia no se movió ni un centímetro. No sabemos por qué no se movió, pero sí sabemos que las bestias de este lugar suelen ser orgullosas, y me imagino que no habrán visto placer en ir a por individuos patéticos que no son capaces de pelear. Esto solo dio mala espina a Subaru. Ya saben, es la sensación de cuando sientes que las cosas solo pueden ponerse peor. Mientras pasaba todo esto, el hombre tatuado llega a tomar la espada y se sentía con toda la confianza del mundo de poder usarlo para defenderse, solo para que cuando voltee, la bestia impacte y use sus garras contra él. Se nos dice cómo es que nada encima de su cuello quedó. Y también se nos hace énfasis en que Subaru vio cómo su cuerpo sin cabeza le costó procesar lo ocurrido antes de desplomarse. Ahora la bestia no fue por Subaru, sino que se acercó a la pared donde estaba el hombre lagarto. No se sabe si es que la criatura comprendía cómo funcionaba la habilidad del camuflaje, pero eso no importó, porque en el momento en el que se acercó al lagarto, este empezó a atemorizarse y gritó del susto. La criatura solo cargó como un toro contra la parte baja de su cuerpo. El lagarto murió. Estaba con el cuerpo completo, sí, pero producto del impacto, se nos dice cómo es que todo el contenido de su interior salió desperdigado por su boca. Entonces Subaru escucha cómo es que el hombre hippie, quien había sido traicionado previamente por el de los tatuajes, se levanta. Solo le dice que se ponga detrás de él, y se preparan para pelear, por así decirlo. La bestia reconoce su determinación y embiste contra ellos. De pronto, todo pasó tan rápido que ni siquiera Subaru pudo procesarlo. El hippie agarró de los hombros a Subaru y lo lanzó contra la criatura que venía cargando a toda velocidad. Subaru solo siente cómo su cuerpo es golpeado por el gran cuerpo de la bestia y es lanzado al aire, solo para luego chocar contra el frío y duro suelo. Tenía su cuerpo completo, pero sentía que todos los órganos y huesos de su interior estaban hechos trizas. Se nos dice que mientras Subaru estaba en los aires, ve cómo es que el hippie se sube a las paredes y ruega por clemencia al gobernador. Pero este seguía impasible, y siguió así aun cuando la bestia usó una de sus garras y le estampó contra el hombre. La narración solo compara la escena resultante con el acto de aplastar con todas tus fuerzas un tomate en la pared. Subaru no se dio cuenta, pero cayó cerca del público y entonces escucha que una voz le llama. Es la voz del otro niño del coliseo quien burlonamente le dice que si quiere pasar un mensaje a su acompañante. No confundan este aparente acto de misericordia. Verán, este niño es algo peculiar. Él cree no irónicamente que es una especie de protagonista principal y por eso todas sus acciones están orientadas a eso. Él quiere pasar un mensaje de Subaru a su acompañante, no por compasión, sino porque siente que el pasar el último mensaje de una persona antes de morir, siente que ese es un rol para un personaje tan importante como él. Subaru solo consigue decir que odia el imperio, es decir, el país extranjero donde está. Apenas dice esto, la bestia se acerca a él y sin piedad lo devora completamente. Si bien todos sus huesos y órganos estaban hechos trizas, en cuanto el león empezó a masticarlo, descubrió que su cuerpo podía estar aún mucho peor. Ahora, todo su cuerpo estaba hecho tiritas. Intentó hacer un último acto de resistencia cuando estaba pasando por la garganta de la bestia, pero incluso eso fue fútil, porque bastó un mordisco para que su vida terminase. Subaru ha muerto y ahora su punto de guardado es justo en el momento en el que la reja de la bestia empieza a abrirse. Aún intenta procesar lo ocurrido, pero es difícil con los recuerdos de ser embestido por la bestia o los recuerdos de ser masticado. Pero entonces escucha al hippie decir que deberían darle la espada a él por haber sido un guerrero. Subaru logra recomponerse para decirle a tiempo que eso es una mentira. El hombre intenta negarlo, pero sin éxito. Esto solo hace que el de los tatuajes le confronte con mala cara por su mentira. De pronto lo agarra por su collar y le pide explicaciones, mientras que Subaru ve cómo el lagarto empieza a preparar su camuflaje con la pared. De pronto suena la campana y la bestia es liberada, pero esto es seguido por un grito de dolor. Resulta que el hippie, al no poder sostener su mentira, mordió y arrancó los dedos del hombre con los tatuajes. Esto hizo que se libere, y mientras que el calvo se quedó huyendo del dolor, el hippie fue por la espada, pero le pasó lo mismo que el de los tatuajes en el bucle anterior, es decir, la bestia cargó contra él y terminó con su vida. Ni bien cogió la espada, ambos de sus brazos salieron volando por obra de la bestia. Se nos dice cómo es que agarraba la espada con tanta rigidez, que aún después de que sus brazos sean cortados, estos no dejaron de agarrar el objeto. Luego la criatura solo corrió y estampó su cuerpo contra la pared. El texto nos aclara que la cabeza del hippie fue lo que chocó primero contra las duras paredes del coliseo. Y, al igual que en el bucle anterior, la temible bestia fue por el lagarto quien terminó muriendo de la misma forma. Es decir, producto del embiste terminó vomitando todos sus órganos. Ahora solo quedaba Subaru y el hombre de los tatuajes. Se ven obligados a trabajar juntos. El hombre le llama a Subaru por su nombre falso de Schwartz,
a lo cual Subaru se sorprende, porque no esperaba que recordase ese detalle cuando fue dicho por el gobernador. También se entera que esta persona se llama Waits. Llegan a la conclusión de que aun cuando este ha perdido 2 dedos por el mordisco de su aliado, aún así haría un mejor trabajo usando la espada que Subaru. Subaru corre hacia la espada mientras su compañero distrae a la bestia. Divisa las manos cortadas sosteniendo el objeto y aunque quiere vomitar, detiene a esto mientras quita los dedos de la empuñadura de uno en uno. De pronto escucha cómo gritan su nombre. Resulta que la bestia empezó a correr tras él. A duras penas logró lanzar la espada al hombre y cuando ya se vio resignado a recibir el impacto del león, este paró a último momento. El hombre aprovechó esto para atacar a la criatura por detrás, pero solo bastó con que la bestia usó sus patas traseras para mandar a volar su cabeza. Entonces el león volvió a prestar atención a Subaru, pero este vuelve a ser hablado por el otro niño del coliseo, quien le pregunta si es que tiene alguna especie de poder latente que le puede ayudar a salir de esta situación, pero como deduce que no, le dice que si tiene algún trabajo para una estrella como él, algo como pasar sus últimas palabras de su vida a su compañera que yacía durmiendo. Subaru no se amarga y solo le pide que le responda una pregunta: ¿por qué la criatura no siguió atacándome? El niño solo le dice que las bestias cazan en base a sus instintos. Luego le añade la siguiente pregunta: si tú fueras esa bestia, ¿por quién irías primero? Y, habiendo escuchado esto, Subaru por primera vez logra escuchar el sonido de su propio cuerpo siendo aplastado. Vuelve a regresar de la muerte y escucha el sonido de las bisagras alzando la reja del león. Subaru es consciente y sigue aturdido por el sonido de su cuerpo entero siendo aplastado, pero también sabe que debe valorar cada segundo de su regreso. Aprendió eso a la mala en su pelea contra el viejo Olvar. Así que mientras su equipo empieza a pelearse por tercera vez, le pide a Waits que detenga al hippie. Waits se asombra y se detiene porque él nunca ha dicho a nadie cómo es que se llama. Subaru entonces aprovecha el instante en ir por la espada. Mientras camina recuerda las palabras del niño del pelo azul: si tú fueras esa bestia, ¿hacia quién irías primero? Recuerda esto porque escucha cómo es que el león sale de su jaula incluso antes de que suene la campana, y ahora se dirige a toda velocidad contra él. Subaru solo mira a la criatura a los ojos. Está asustado, pero aún así dice que no se rendirá y que tampoco llorará, aunque sea un niño. En ese momento la poderosa garra de la bestia terminó con la vida del niño y con su tercer intento. Antes, una pequeña pausa. No adelantes el video, que no es una pausa por un sponsor, aunque ya me gustaría. Sucede que quiero comentarles la razón por la que el protagonista es un niño en este momento. La causa tiene que ver mucho con lo que va a pasar. En el mundo de R0 también existen ninjas. Ninjas que aparte de una gran destreza en batalla usan técnicas prohibidas y son celosos con sus conocimientos. Uno de estos ninjas encontró una forma de alterar el flujo de energía dentro de tu cuerpo y de esa forma revertir al afectado a una edad infantil. Lo curioso es que esto no es solo un cambio físico, sino que también es un cambio mental. Es decir, no es solo el cuerpo el que regresa a su estado previo, sino que también lo hace consigo la mentalidad del individuo. Los ninjas no suelen pensar mucho en esto porque afirman que es más fácil vencer a un enemigo que no está al 100% de su poder, así que simplemente esperan que todas sus víctimas se infantilicen para matarlos. Pero a veces pasa que la víctima, al volver a su forma previa, recupera una forma de ver las cosas, la cual a veces puede ser una forma mucho más problemática, a diferencia de su versión adulta. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando empieza la historia, Subaru era un chico isekai promedio, es decir, tenía una baja autoestima y buscaba la aprobación de todos, por lo que fue realmente una sorpresa cuando descubrimos que en el pasado él era un niño promesa, un niño que sobresalía en todo y era el mejor de todos, alguien a quien siempre la gente buscaba complacer. No entraré en detalles sobre qué pasó para que Subaru haya cambiado tanto, pero esta técnica hizo que su forma de pensar volviera a su forma previa, a cuando él creía ser el centro del mundo y pensaba que no había nada imposible. De hecho, al final de esta sección hay una línea muy interesante, la cual les comentaré en su debido momento. Ahora que Subaru muere, ya no siente solo miedo, sino también ira e inquietud. Pero ahora es la primera vez que quema todas esas emociones negativas a fin de que sirvan como combustible para aumentar su enojo. Vemos cómo es que le responde al lagarto y le dice que deje de ser un quejica. También le dice al hippie que deje de ser un patético mentiroso. Y a Waits que deje de hablar como si él pudiese sobrevivir por sí solo. Entonces corre hacia la espada, no sin antes decirle lo que iba a hacer a Waits. En cuanto Subaru coge la espada, siente el rugir del león, así que lanza el objeto al hombre tatuado, quien entendió rápidamente sus intenciones y el real objetivo de la bestia. Lamentablemente el hippie intentaba hacerse con la espada también, porque seguía afirmando que era un gran caballero. Subaru sabía que si el hippie se pone a pelear por la espada con Waits, ambos terminarían muriendo por las garras del león, así que engaña al lagarto diciéndole que detrás suyo había alguien. Al botearse el lagarto, su cola se tensa y estira lo suficiente para hacer que el hippie resbale y no moleste a Waits.
Entonces coge la espada y como Subaru ya vio el ataque del león varias veces, le dice a Waze que solo se centre en agacharse y en correr debajo de su vientre. Waze sigue las órdenes y logra salir ileso del ataque. Y antes de que otra zarpa acabe con su vida, le lanza la espada a Hyain, el hombre lagarto, quien sorprendentemente es muy rápido y logra correr distanciándose de la criatura. Como se han dado cuenta, ya sabemos el nombre del lagarto, pero él en ningún momento lo dijo. Lo que pasa es que este ya no es el cuarto bucle, sino que es un bucle distinto. Un bucle al cual Subaru llegó después de quién sabe cuántos intentos. Prueba de eso es que él ya sabía del nombre del lagarto, y también sabía que este sería lo suficientemente rápido como para hacer hora mientras él iba por otra parte de su plan. Parece que en los bucles no dichos, Subaru divisó una palanca en las paredes, y decidido a usar cualquier oportunidad a su favor en su batalla, por primera vez pudo jalar esta palanca con su peso. Entonces se nos dice que crece una pared gigante al centro de la arena, una pared que divide el campo de batalla en dos áreas de igual tamaño. Con esto era posible aislar a la bestia en el otro lado, pero para esta ocasión la bestia quedó encerrada junto a Subaru. Debido a que el espacio era más pequeño, era más fácil para la bestia maniobrar. Así que no le costó nada matar a Hyain y ahora solo iba por el hippie. Solo Waze logró quedar en el otro lado de la arena. Cuando la bestia corrió a matar a Subaru, este escucha cómo Waze lo llama por su nombre. Subaru dice que él siempre grita su nombre en cada bucle donde el protagonista muere antes que él. En esta ocasión, el león usa sus garras para atravesar el pecho de Subaru y partirlo en dos. No sabemos cuánto pasó, pero ahora Hydra, que es el nombre del hippie, está intentando alzar la espada gigante desde el suelo. Está que le intenta alzar desde la punta de su filo, pero no puede. Entonces Subaru le dice que recuerda a su padre, que él es el noble heredero de su familia. No sabemos cómo, pero han pasado muchos intentos desde su última muerte, y parece que en estos bucles Subaru consiguió información sobre el pasado de Hydra. Se enteró que Hydra llegó a la isla debido a que adquirió una deuda tan grande que no pudo pagar, y como consecuencia de eso fue reducido a ser un esclavo. Pero él tomó la deuda para proteger el negocio familiar que heredó de su padre. Si bien él no es un guerrero, él desea ser un hombre que no traiga vergüenza a su progenitor. Subaru la alienta haciéndole recordar esto. Mientras están en ese ajetreo, se escucha cómo es que el león está en el otro lado de la arena separado por la reja. Parece que Subaru ha logrado ponerlo en el otro lado esta vez, pero se nota que la reja no durará mucho tiempo, ya que cada vez más los embistes del león están debilitándolo. El texto aclara de paso que al lado de ellos estaban los cadáveres de Waze y Hyain. Gracias al principio de la palanca donde forman un punto de apoyo para mover el objeto, ambos logran parar la espada lo suficiente para apuntar al león, quien apenas había conseguido romper la reja tras mucha sangre y esfuerzo. Lamentablemente la hazaña de Subaru e Hydra no fue suficiente, ya que son fácilmente mandados a volar por la bestia. Ambos se estampan contra la pared y sus restos se vuelven uno. La ira seguía hirviendo a fuego lento en Subaru, quemando su alma. Subaru escuchó de Waze que la razón por la que empezó a robar a otros es porque estaba desesperado por comida y tuvo que empezar a fingir ser una persona peligrosa porque era la única forma que tenía de evitar situaciones de riesgo. Dijo esto en uno de sus últimos momentos. Subaru escuchó de Hyain que debido a su habilidad fue usado como una carnada viviente para que otros puedan escapar, y él simplemente no quería volver a ser usado por otros. O eso es lo que decía, pero al final resulta que fue él mismo quien voluntariamente se ofreció como carnada para que sus amigos puedan escapar. Debido a estos roles temerarios que se le era asignado por su habilidad, no pudo evitar desarrollar un carácter asustadizo del mundo. Subaru escuchó de Hydra que gente en la que él confiaba le robó su negocio familiar y que toda su desgracia le pasó por ser una buena persona, así que después de perder todo y volverse un esclavo, al menos ahora quiere ser la última persona de pie. Dijo esto mientras lloraba mordiéndose el labio y en vergüenza. Subaru estaba decidido a cooperar con un cobarde, un lagarto miedoso y un fraude. Estaba decidido a sobrevivir al Coliseo. Al igual que en el video de las 1000 muertes parte 1, vemos cómo es que se empiezan a repetir las palabras, lo cual es otro indicador de que Subaru está muriendo. También vemos un poco de sus pensamientos de estos bucles. Le duele todo, es difícil, es aterrador, es duro, quiere parar, quiere llorar, quiere dejar de dar alaridos, quiere lamentarse, quiere gritar, quiere renunciar, quiere negarse, quiere rendirse, pero también no quiere hacerlo. Entre todos estos pensamientos vuelve a escuchar la voz del otro niño, quien le vuelve a decir si quiere que le lleve algún último mensaje a su compañera que dormía. Subaru solo dice que lo volverá a intentar. Y dice eso porque se resiste a perder y tampoco siente que vaya a hacerlo. El relato pausa por un momento porque volvemos a ver la conversación de los dos shinobi sobre la técnica de infantilización, quienes dicen que si bien puede haber personas que al ser afectados por esto consigan un nuevo carácter, eso no influye mucho porque al final sus habilidades no son las mismas que de su yo adulto, así que siguen siendo fáciles de matar. Pero entonces se preguntan, ¿qué pasaría si se aplicase esa técnica a un individuo quien era perfecto en cuerpo y mente desde pequeño? Y no solo eso,
Cuando tú envejeces te pones ciertas restricciones y renuncias a ciertas cosas. Pero ¿qué pasaría si esta persona afectada también se quita esas limitaciones al infantilizarse? Olvar, el viejo ninja, solo dice que ese tipo sería alguien a quien es mejor no joder. No sabemos cuánto ha pasado, ni tampoco sabemos qué está pasando. La narración solo nos deja en claro que cada vez que Subaru dice siguiente, es el final de un bucle. Si bien es verdad que el cuerpo de Subaru se ha infantilizado, también es verdad que los recuerdos de su yo adulto están alejándose de él, lo cual le hace que sea difícil recordar a sus seres queridos, pero a cambio su mente ha vuelto a los días donde él era un niño prodigio. Es bueno aclarar que si bien Subaru era un niño prodigio, su confianza no venía de ser ese tipo de niño, sino que en realidad venía de ser él mismo. Se dice cómo es que su entusiasmo era tal que hacía que los demás niños lo siguiesen, y él creía firmemente que podía tocar y coger las estrellas del cielo. Pero a medida que crecía, su confianza en sí mismo se perdía. Pasó de tener sentimientos de omnipotencia a tener sentimientos de inquietud e impotencia. Casualmente el punto más bajo de su ser fue el día en el que fue teletransportado a este nuevo mundo. Y si bien desde entonces han pasado cosas que le han hecho cambiar, aún así todavía tiene lamentos en su corazón de su época de niño. Las cosas que ganó con su crecimiento y las cosas que perdió con su crecimiento, en ese momento ambas cosas habían desaparecido. Sí, Subaru se ha vuelto más débil físicamente, pero ¿qué hay del lado mental? Simplemente el Subaru de antes era alguien que se creía genuinamente el centro del mundo, y las únicas palabras que sostenían el mundo y ser de Subaru era que la gente le dijera que era el hijo de su padre. Y así como esas palabras en el pasado le dieron fuerza, ahora son esas palabras las que hacen que en este momento no sienta terror de la situación, sino que siente asco. No se queja del dolor, sino que le irrita que tenga que pasar por esto. Y siente todo esto porque aunque quisiera llorar en este momento, en realidad tiene muchas más ganas de sonreír. En el fondo, aún sabe que tiene que reunirse con sus viejos amigos, y también tiene que unir fuerza con estos aliados poco fiables. Así que, ¿qué razón hay para que se ponga a dudar ahora sobre lo que debe de hacer? Natsuki Subaru se encargará de pisotear esta isla de pacotilla. La narración ahora sigue los sucesos, pero desde el punto de vista del niño con el kimono azul, quien dice que Subaru está dando órdenes precisas e inteligentes a sus compañeros de equipo, quienes si bien tienen la potestad de no hacer caso, hasta ahora todas las órdenes de Subaru han sido las que los han mantenido con vida. Se dice cómo es que Subaru está constantemente mandando a Waits e Hydra a los lados de la arena, mientras que Hiain lleva consigo la espada lejos, y cuando ya no puede más, se lo lanza a cualquiera de los dos. ¿Qué dirían los gladiadores que entrenaron al león si vieran esta escena? Resulta que los carceleros se encargaron de enseñar a la bestia a apuntar siempre a las personas armadas, pensando que eso aseguraría duelos emocionantes, pero en este momento todo el juego era solo pasar la espada de un jugador a otro, aunque eso no quiere decir que el espectáculo sea aburrido, porque es un niño quien logra hacer que esos tres fracasados sin oficio den un espectáculo interesante, a pesar de nunca haberse conocido, y más importante, a pesar de no ser guerreros. Pero la multitud no deja de preguntarse hasta cuándo va a durar este punto muerto. Volvemos a ver a Subaru, quien ahora ordena a Hiain lanzarle la espada a Waits y luego reunirse con Hydra. Hiain lanza la espada y se dirige a toda velocidad a donde Hydra, a fin de poder cargar la espada gigante. Subaru le dice a todos que se preparen, mientras se dirige corriendo hasta la pared que tiene el interruptor que divide la arena en dos. Entonces Waits se queda en su posición y no se mueve. Subaru sabía que él era el único que podía hacer ese rol, porque a diferencia de los otros, solo Waits tiene las agallas suficiente para quedarse quieto hasta el último segundo. Entonces cuando el león llegó a abrir su boca y procedía a devorar otra vez a Waits, la plataforma de la arena se activó, y al emerger de los suelos impactó contra la quijada del león forzándola a cerrar la boca y dejándolo aturdido por un momento. Lamentablemente el valiente hombre también saldría volando por la plataforma, pero era preferible eso a morir devorado. Y ahora que el león estaba aturdido, Hiain e Hydra cargan la espada y la clavan en el cuello del león. Se escuchaban dos gritos. Uno eran los alaridos del león y otro eran las plegarias de los hombres, quienes pedían a la bestia que por favor se muriese. Lamentablemente, aun cuando usaron su peso para maniobrar la espada y profundizar la herida, el león consiguió torcer su cuerpo, y aun con la espada en su cuello les dio un manotazo. Ambos gladiadores quedaron fuera de combate. Si bien Subaru quería ir a socorrerlos, optó por saltar encima de la empuñadura de la espada, pero su peso corporal no era lo suficiente para ejercer presión sobre la herida, y esta falta de presión hizo que el león también le zarpe una de sus patas. Pero entonces apareció Waits, quien usando la espada de tamaño normal, logró clavarla en la otra palma, haciendo que ahora el león solo pueda defenderse con una pata. Entonces Hiain e Hydra consiguen levantarse y junto a Subaru vuelven a ejercer presión en la espada. Era hilarante ver la escena porque veíamos a 2 hombres y medio tratar de cortarle el cuello al león, mientras que Waits restringía los movimientos de la otra pata delantera de la bestia.
Subaru sabía que esta era una buena oportunidad, no quería perder. De hecho, ni siquiera debería pensar en esa posibilidad, pero lamentablemente el león aún tenía la suficiente fuerza para mover su cuerpo y quitarse a todos de encima. Incluso tras todo este esfuerzo, el león simplemente tenía más vitalidad dentro suyo. Entonces la criatura huyó con un débil rugido mientras todavía llevaba aquella gran espada en su cuello. Subaru y los demás ya no podían moverse, y cuando vieron cómo la garra del león se dirigía al niño, en ese momento alguien habló y la cabeza del león cayó junto a la gran espada. Y a los pocos segundos su cuerpo también se desplomó. Una pequeña figura había caído del cielo y aterrizó en la espada con la fuerza suficiente para terminar el corte. Aquella figura era Tanza, la quinta integrante del grupo, quien estaba inconsciente al empezar la batalla, pero parece que despertó a tiempo para el golpe final. La niña solo se limitó a preguntar sobre por qué estaba en este lugar. Recuerden que esto pasa poco después de mi video anterior, y la chica estaba durmiendo todo este tiempo, por lo que se sorprendió de despertar en un sitio distinto. Mientras de fondo se escuchaba la campana que pone fin en la batalla, también se escucha la gente alabando a Subaru. El protagonista no le importa esto, solo le dice a su compañera que le deje descansar un poco, y que luego respondería a todas sus preguntas. Pero antes de cerrar los ojos y recibir su merecido descanso, Subaru ve el cielo, y siente que el día de hoy el cielo está más cerca del usual, así que afirma que volverá a coger las estrellas. Aquellas estrellas que hace mucho tiempo se alejaron de él. Tenemos una charla entre el gobernador Gustad y Cecilus, el niño del kimono azul, quien en realidad es un personaje importante en esta saga, pero hablar de su lore sería extenso. Él nos revela que le gustan las cosas justas, así que fue su persona quien fue al cuarto de la niña y la despertó, a fin de que el equipo pueda pelear con los 5 integrantes con los que originalmente debía iniciar este enfrentamiento. El gobernador le dice que por esta vez no tomará represalias en su contra. La historia termina con el niño diciendo que siente que una maravillosa historia está a punto de empezar. Y así termina esta parte de la historia. Después, si bien todavía hay más enfrentamientos como este, el autor ya no se toma la molestia de narrar qué fue lo que pasó, sino que se centra más en hacer que Subaru logre escapar de este lugar, ya que el lugar es una prisión, por lo que la fuga que habrá será una fuga legendaria. Me atrevería a decir de la misma magnitud que el arco de Impel Down de One Piece, ya que si Subaru la vio difícil para poder encargarse de una bestia, debe saber que el león no es el único tipo de bestia que habita en este recinto. Imagínense qué tan jodidas se pondrán las cosas cuando tengan que enfrentarse a todas las bestias del lugar juntas, quienes son comandadas por los carceleros, y eso sin contar que eventualmente también va a llegar Arakia, una chica que no conoces pero que es incluso más fuerte que el viejo Olvar. El viejo que le hizo la vida imposible al protagonista en mi anterior video, el cual si quieres verlo dejaré en recomendados en la esquina superior del segundo que te sale en este momento. Si de casualidad te dio ganas de seguir leyendo la historia, te aviso que la novela de R0 en esta parte es muy pero muy larga por episodios. Prueba de eso es que lo que estás viendo ahora en pantalla es la longitud de uno de los episodios de esta parte. Es por esta longitud de texto que realmente me da miedo la cuarta temporada, porque siento que será muy pero muy difícil de animar. De todas formas, si quieres seguir leyendo esto, dejaré en un comentario un enlace con la continuación de esta parte. La verdad, hacer ese tipo de videos es interesante para mí, así que hagamos algo. Si esto llega a 500 likes y 150 comentarios en 3 días, subiré la parte narrando el escape de la prisión. Pero dime, ¿qué te pareció esta parte de la historia?